Hola a todas. Conceptualizar la palabra droga es un poco complejo, debido a que se mezclan elementos clínicos, farmacológicos y legales. Es decir, esta palabra posee diferentes connotaciones según el ámbito en el que se la utilice. Lo más común es referirse a drogas como un medicamento o bien a drogas duras e ilícitas. En este sentido, algunos profesionales también consideran de manera amplia que droga vendría siendo cualquier sustancia que modifique el funcionamiento del sistema nervioso o tenga, en otras palabras, un efecto psicoactivo. La OMS ha descrito una serie de conceptos relacionados con el consumo y adicción a las drogas, y que guardan cierta relación con efectos farmacológicos que va a estar mediando esta dependencia en las personas que han adquirido este hábito problemático de consumo de drogas. Personalmente rescato cuatro conceptos. El primero de ellos es el de droga de inicio, las cuales vendrían siendo aquellas sustancias que facilitan de alguna manera el consumo de otra sustancia psicoactiva, generalmente de más fácil adicción y peligrosa, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Una droga ilegal, por su parte, sería una sustancia que bajo un determinado marco legal está controlada y va a estar prohibida su producción, venta, consumo o algún otro aspecto relacionado a esta. Como por ejemplo tenemos a la marihuana y a la cocaína. Por otro lado, una droga legal es aquella que está controlada, mas no prohibido su consumo. Por ejemplo, los fármacos hipnóticos y en algunos países la marihuana, los cuales se venden con una prescripción médica. Finalmente, tenemos a la adicción, la cual se define como un consumo regular y sostenido en el tiempo de una o más sustancias psicoactivas, en la cual la persona que está desarrollando esta adicción busca compulsivamente alguna forma de consumir dicha sustancia y por ser prácticamente imposible interrumpir o incluso moderar su consumo de manera voluntaria. En este sentido, la vida del adicto va a estar girando en torno al consumo de la sustancia hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades de su vida cotidiana. Tenemos como antecedente del consumo mundial de drogas al reporte mundial de drogas que realizó la OMS y que recogió datos del 2017. En este sentido, es posible decir que 271 millones de personas consumieron alguna vez drogas durante dicho año, lo cual representa a casi 6 de cada 100 personas dentro de la población adolescente, joven y adulta. Esto, eso sí, no recoge la frecuencia de consumo, que es un dato bastante importante de considerar. También este estudio consigna que 585.000 personas murieron como resultado del abuso de drogas, asociándose casi dos tercios de estas al consumo de opioides, que como pueden imaginar es una droga altamente peligrosa. Respecto a los antecedentes del consumo de drogas en América Latina, tenemos el informe sobre el consumo de drogas en las Américas del 2019, realizado por la OEA, el cual también nos indica cómo fue el consumo pero en el pasado. Aquí les presento unos gráficos que muestran el consumo de alcohol y marihuana en estudiantes que están terminando la educación básica o primaria. Y Chile, dentro de América Latina, encabeza el consumo de marihuana en los jóvenes de dicho segmento etario, siendo casi comparable el nivel de consumo al que presenta Jamaica. En cuanto al alcohol, Chile, si bien no es el primero en América Latina, se encuentra detrás de Argentina y Uruguay, que tienen un consumo cercano al 50% en sus adolescentes. Acá tenemos la distribución global del consumo de alcohol, marihuana, tabaco y cocaína en América y el Caribe. Y se puede observar que los tonos más oscuros están representando un consumo alto comparativamente hablando. En este sentido, Chile presenta altos niveles de consumo de marihuana, tabaco e incluso cocaína. Respecto al alcohol, como mencioné anteriormente, Chile tiene un consumo alto, pero no el mayor para esta región. Ahora bien, respecto al 13º Estudio Nacional de Drogas en la Población General, realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, en el 2019, podemos decir que se aprecia una disminución respecto al último estudio del consumo de marihuana, mientras que el consumo de cocaína y pasta base se mantiene prácticamente constante. Pese a que estudios internacionales citan a Chile como un consumidor problemático,
El Senda muestra esta disminución. Ahí personalmente cada uno puede llegar a sus propias conclusiones. Para poder hacernos una idea, tenemos el consumo de marihuana en Islandia. Este país invierte una gran cantidad de recursos en el desarrollo de fuertes políticas públicas en cuanto a la prevención en su población, por lo que se tiende a utilizar como modelo. Aunque hay que considerar que la idiosincrasia de dicho país, así como otros aspectos políticos y económicos entre otros, es bastante distinto a nuestra realidad. La prensa nacional en su momento publicó titulares en sus formatos digitales como el que les muestro en esta diapositiva, un poco estigmatizando a nuestros jóvenes e ignorando los esfuerzos y responsabilidades gubernamentales en la prevención del consumo de drogas, los cuales saltan a la vista que son bastante insuficientes. Luego de la presentación de estos antecedentes, vamos a pasar a lo que es la materia como tal. Lo primero que hay que revisar son las clasificaciones de las drogas de abuso, y podemos encontrar 4 clasificaciones según distintos criterios. El primero de ellos es según la condición legal de estas drogas, pudiendo encontrar drogas catalogadas como legales e ilegales. Según su origen, podemos encontrar drogas naturales o sintéticas. Según su peligrosidad, podemos tener drogas que sean catalogadas como duras o blandas. Y finalmente, según los efectos sobre el sistema nervioso central, podemos encontrar drogas estimulantes, depresoras y psicodélicas, alucinógenas o perturbadoras. Esta última clasificación es la que utilizaremos y se esquematizan algunos ejemplos de los distintos tipos de drogas según el efecto que generan en el sistema nervioso central en la imagen que está a la derecha. Las drogas y en general las moléculas que actúan a nivel del sistema nervioso central deben cruzar la barrera hematoencefálica para así interactuar con su receptor y alterar el funcionamiento de las neuronas a nivel de la sinapsis. La barrera hematoencefálica es una estructura compuesta por células del endotelio o recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, así como por células nerviosas, como astrocitos y microglias, entre otras, lo cual se muestra en el esquema que está superior a la derecha. La gracia de esta barrera hematoencefálica es impedir el paso de muchas moléculas, entre ellas las de gran tamaño y relativamente poca hidrofobicidad. Podemos encontrar que las drogas pueden modificar a diferentes niveles la sinapsis, como se muestra en el esquema de la izquierda y en la tabla inferior. Un blanco recurrente para estas moléculas es actuar a nivel de la síntesis de los neurotransmisores, inhibiendo las enzimas que están encargadas de la biosíntesis del neurotransmisor. Otra estrategia que también que utilizan estas moléculas que actúan en el sistema nervioso central es la regulación de la liberación de los neurotransmisores, y eso se logra a través de 3 mecanismos: bloqueando la formación de las vesículas, bloqueando la degradación intracelular del neurotransmisor o bloqueando la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Por otro lado, también pueden influir en el sistema de la transducción de las señales, bloqueando la interacción del neurotransmisor con el receptor. Y finalmente, también pueden modificar la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico, al degradar los neurotransmisores por enzimas extracelulares o inactivando o degradando dicho neurotransmisor a través de la recaptura. Vamos a introducir 3 neurotransmisores importantes para el desarrollo de esta cápsula: GABA, glutamato y dopamina. Primero tenemos a GABA o al ácido gamma aminobutírico, el cual es un neurotransmisor principalmente inhibitorio en el sistema nervioso central, dado de que va a estar antagonizando la acción de los neurotransmisores excitatorios. Este neurotransmisor se sintetiza a partir del glutamato dentro del sistema nervioso central y está relacionado con los cuadros de ansiedad. Por su parte, el ácido glutámico, o glutamato en su forma ionizada, es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y esta molécula además forma parte de las proteínas, debido a que es un aminoácido como tal, por lo que es relativamente abundante. Finalmente, la dopamina es un neurotransmisor que deriva del aminoácido tirosina, la cual es modificada utilizando una vitamina del complejo B. La dopamina es bastante importante y es bastante estudiada, dado de que está implicada en muchas funciones del sistema nervioso central, mediando el placer, la creatividad, la memoria, así como las adicciones.
Cabe destacar que la denominación de excitatorio o inhibitorio responde más bien al efecto que generan sobre un determinado receptor, es decir, del contexto sobre el cual están actuando. De manera general, los receptores se pueden clasificar en dos familias según su mecanismo de funcionamiento. Tenemos receptores ionotrópicos y metabotrópicos, es decir, que se relacionan con iones o con moléculas más grandes. Los receptores ionotrópicos se le denomina también como canales iónicos activados por ligando, dado de que necesitan la unión de una molécula para generar la apertura del canal que forma parte de estos receptores, y así inducir un cambio en la polaridad de la célula. Esto quiere decir que luego de su activación, generan una respuesta más bien rápida. En cambio, la activación de receptores metabotrópicos genera una respuesta más lenta, porque luego de la unión del ligando a este receptor, se genera una vía de señalización dentro de la célula que implica la síntesis de una segunda molécula mensajera, que actúa sobre otros componentes de la célula. En el contexto del sistema nervioso, estos segundos mensajeros generalmente influyen sobre el actuar de canales iónicos y o receptores ionotrópicos. Retomando la idea de que dependiendo del contexto es la función de un determinado neurotransmisor, acá tenemos una imagen con diferentes tipos de receptores neuronales para diferentes neurotransmisores. Esto es bastante complejo y no es la finalidad de esta clase, pero se los muestro y les dejo algo de información complementaria respecto a los diferentes tipos de receptores para GABA, glutamato y dopamina, para aquella persona que quiera saber un poco más. Y si gusta puede escuchar esta parte que sigue y si no puede saltársela, en la cual voy a hablar sobre un receptor peculiar para glutamato, el cual es NMDA. NMDA es un receptor que está implicado en la memoria y en la plasticidad neuronal. Este receptor tiene dos agonistas, siendo el principal glutamato y secundariamente glicina, que es otro aminoácido con función de neurotransmisor. Entonces, este receptor NMDA normalmente va a estar bloqueado por un catión magnesio. Y al activarse tras la unión de ambos agonistas, el canal se va a abrir porque va a cambiar la forma de la proteína y va a perder la afinidad por el magnesio. Esto va a generar que ingresen cationes, entre ellos calcio y magnesio, y salga potasio, lo cual va a cambiar la polaridad de la membrana, pero débilmente. Esto además va a desencadenar a través de una vía de señalización por quinasas la activación de los receptores AMPA, por fosforilación, los cuales son bastante más selectivos para sodio y vuelven a esta neurona muy sensible al glutamato. El consumo crónico de drogas, y especialmente cocaína, puede alterar el funcionamiento del sistema nervioso, al inducir modificaciones en la actividad fisiológica de las neuronas, en la regulación de la actividad de los receptores, en las vías de transducción de las señales, entre otras, afectando en el fondo el denominado circuito de recompensa. Este circuito de recompensa está determinado por componentes emocionales, de motivación y de aprendizaje o cognitivos. El sistema de recompensa en el fondo es un conjunto de mecanismos por el cual el encéfalo permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. Y de este modo, a partir del aprendizaje asociado a dicha experiencia, instintivamente intentaremos repetir dichas conductas que reportan algún tipo de placer. La recompensa estaría relacionada con las consecuencias subjetivas producidas por la estimulación de los centros nerviosos del placer, por lo que se entienden como positivas y placenteras. Todo esto está mediado por el sistema mesocórtico límbico dopaminérgico, dado de que se le atribuye la capacidad del incentivo a los estímulos asociados con el consumo previo de la droga. Entonces, se entiende por vía mesocórtico-límbica a uno de los circuitos dopaminérgicos del cerebro, el cual va a estar conectando el mesencéfalo con el sistema límbico, yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, además conectándose con otra estructura a su paso, como la amígdala e incluso la misma corteza prefrontal. Como ya introduje, el circuito de recompensa va a estar mediando la adicción a las drogas, las cuales se van a entender como algo necesario y placentero. En una sinapsis normal de tipo dopaminérgica, la neurona presináptica, tras un estímulo, va a liberar dopamina al espacio sináptico, donde una cierta cantidad de esta molécula va a interactuar con sus receptores postsinápticos y otra cantidad será reciclada a través de un mecanismo de recaptura. El consumo de drogas
y en este caso se esquematiza a la izquierda con la cocaína, bloquea el sistema de recaptura de dopamina, por lo que tendremos mayor concentración de esta molécula en el espacio sináptico. Es decir, habrá una percepción exagerada respecto al placer que genera el consumo de dicha sustancia. En el esquema de la derecha podemos ver cómo cambia el funcionamiento del cerebro en distintos periodos tras el consumo de drogas, pudiendo observar cómo es que el cerebro de una persona en abstinencia a anfetaminas, en este caso, se va asemejando a un cerebro con actividad normal. El alcohol y otras drogas activan este circuito de recompensa cerebral, que biológicamente además está relacionado con la supervivencia, generando estados de necesidad que pueden ser vividos de manera subjetiva y entendidos como una prioridad para la persona que está desarrollando esta adicción, incluso como algo de vida o muerte en momentos de abstinencia aguda intensa. Este esquema representa las relaciones de diferentes tipos de neuronas sobre el núcleo accumbens, el cual se piensa que es el encargado de mediar lo que entendemos como placentero. Y además podemos notar que las drogas afectan la liberación de dopamina que actúa sobre este núcleo accumbens, o bien pueden actuar más directamente sobre él. En este circuito de recompensa influyen otros factores además del funcionamiento como tal de este circuito, y vendrían siendo la naturaleza de la sustancia que se consume, la susceptibilidad del individuo y el ambiente social en el que se desenvuelve, entre otros. Entonces, todos estos factores van a determinar que una persona que consume drogas desarrolle la adicción, debido a que va a tener la suficiente motivación para generar el esquema de autoadministración sostenida en el tiempo, volviéndose así un círculo vicioso. Y dentro de este sistema dopaminérgico, se piensa que las neuronas que se proyectan desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens serían las mayormente involucradas con los efectos de esta autoadministración, debido a que las neuronas dopaminérgicas de esta área tegmental ventral van a ser las que liberen la dopamina que hará efecto sobre el núcleo accumbens. Pasando a otro tema, vamos a mencionar algunos elementos importantes respecto al mecanismo de acción de las drogas más comunes, y vamos a partir con el alcohol, los opioides y los cannabinoides. Estas tres drogas producen una inhibición de las interneuronas GABAérgicas del área tegmental ventral, las cuales mantienen inhibidas a otras neuronas, las cuales son encargadas de producir dopamina. Es decir, ahora las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral son capaces de liberar más dopamina debido a que se liberan de este efecto inhibitorio. Y por lo tanto, esta dopamina va a actuar en las neuronas del núcleo accumbens. Y esto vendría siendo el sustrato neurobiológico detrás del efecto reforzador positivo tras el consumo de las drogas. Por su parte, el tabaco, y específicamente su principio activo, la nicotina, activa directamente a las neuronas dopaminérgicas que se encuentran tanto en el área tegmental ventral como en las terminales del núcleo accumbens. Por su lado, los estimulantes, llámense anfetaminas y cocaína, van a bloquear la recaptación de monoaminas, como por ejemplo la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Además, las anfetaminas producen la liberación de los depósitos de estas monoaminas, y como ya vimos, la más importante para este caso vendría siendo la dopamina. En cuanto a la dependencia que se genera tras el consumo de fármacos y drogas, es posible disgregarla en tres componentes. La dependencia física vendría siendo el requerimiento fisiológico que se genera tras la administración constante de drogas. La dependencia psicológica, por su lado, es aquella en que la mente de la persona que consume droga impulsa al consumo, dado a que se instauró este sistema de recompensa en cuanto al consumo de las drogas. Finalmente, la dependencia social es aquella en que una persona se ve en la necesidad de consumir droga como signo de pertenencia a un determinado círculo social. La adicción es considerada como un síndrome, dado de que involucra signos y síntomas característicos que pueden evidenciarse por sí solos o en conjunto. Pese a que se mencionó que el consumo problemático de drogas depende de factores individuales y socioculturales, estos signos y síntomas son bastante estereotipados. Y bueno, acá tenemos una lista con los principales signos y síntomas que caracterizan a este síndrome de adicción y que se los dejo para que los puedan revisar en el PowerPoint que ya se encuentra disponible en el aula. De todas maneras,
Lo importante de estos signos y síntomas que caracterizan al síndrome de adicción es que pueden variar a lo largo del periodo en el cual se desarrolla esta adicción, así como también pueden variar en cuanto a su intensidad. La tolerancia como concepto es diferente a la adicción, dado de que se produce cuando una persona necesita ir aumentando la dosis que consume de una sustancia determinada para poder tener el mismo efecto al que ya se encuentra habituado. La abstinencia, por su parte, también representa un síndrome y se produce cuando ya se ha desarrollado cierto nivel de adicción y se interrumpe súbitamente su consumo o bien se disminuye la cantidad que regularmente consumía. Y puede presentarse de manera leve o más intensa, dependiendo del esquema de consumo previo y el tiempo desde la última dosis que se consumió. Este síndrome de abstinencia suele caracterizarse por producir fiebre, cefalea, vómitos, temblores musculares, cuadros bien severos de ansiedad, sudoración excesiva, entre otros. Ya llegando al final de esta cápsula, tenemos al enfoque de salud y enfermedad basado en los factores de riesgo, el cual es un modelo que considera elementos biológicos, psicológicos y sociales para poder entender el desarrollo de una determinada enfermedad. Este enfoque es bastante decidor para algunos casos, como vendría siendo el de la adicción a drogas. En este sentido, este enfoque hace énfasis a la idea de que ningún factor es determinante por sí solo y le presta atención a factores conductuales, psicológicos y sociales. Este enfoque es útil porque nos orienta hacia ciertos factores que influyen en una enfermedad y que nos ponen más o menos en riesgo para desarrollarlo. Por un lado, tenemos a los factores de riesgo, que en este caso específico de adicción a las drogas pueden ser relativos al individuo, como sus hábitos, factores más bien relacionales en cuanto a la situación particular de la familia, por ejemplo, y factores de riesgo sociales, que van desde aspectos económicos hasta las costumbres socialmente aceptadas. En contraparte, tenemos a los factores protectores, que son bastante importantes y que son muchas veces un factor detonante para que alguien muy susceptible desarrolle una determinada adicción. Dentro de estos encontramos una alta autoestima, un grupo familiar cohesionado, así como el acceso a información y programas preventivos. Para finalizar, les dejo una infografía con más factores protectores y de riesgo para que lo revisen con más detención. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los que llegaron a este punto de la cápsula porque fue bastante extensa en realidad. Así que harto ánimo y hasta una próxima.